Hola, hola, mis queridísimos amantes del entretenimiento, del corazón y de las historias que nos tocan el alma. Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde celebramos el talento, la humanidad y las noticias que nos inspiran. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una historia que, créanme, les va a llegar al corazón. Hoy vamos a hablar de dos figuras muy queridas, dos estrellas que brillan con luz propia tanto en la pantalla como fuera de ella. Hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, sus nombres juntos siempre evocan una magia especial, una conexión que traspasa la pantalla y que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Pero hoy, más allá de su innegable talento y carisma como actores, vamos a centrarnos en un gesto que los define aún más, su profunda empatía y su compromiso con quienes más lo necesitan. Como saben, hace relativamente poco tiempo, Turquía y Siria se vieron devastadas por una serie de terremotos que sacudieron la región y dejaron a su paso una estela de destrucción y dolor inimaginables. Familias enteras perdieron sus hogares, sus seres queridos, sus pertenencias. En medio de esta tragedia, la solidaridad se alzó como un faro de esperanza, y muchísimas personas, desde todos los rincones del mundo, se unieron para brindar su apoyo y ayuda a las víctimas. Y entre esas personas solidarias destacaron, con su humildad y su generosidad, Hande y Kerem. No se quedaron de brazos cruzados, no se limitaron a enviar mensajes de apoyo a través de las redes sociales. No, ellos decidieron actuar, poner manos a la obra y hacer todo lo que estuviera a su alcance para aliviar el sufrimiento de quienes lo habían perdido todo. Y eso, mis amigos, es digno de admiración. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en esta historia de empatía, de solidaridad y de humanidad. Vamos a ver cómo Hande y Kerem, dos estrellas brillantes, pusieron su fama y su influencia al servicio de una causa noble y cómo su gesto impactó profundamente en la vida de las personas afectadas por el desastre. Les prometo que este vídeo les va a emocionar, les va a inspirar y les va a recordar el poder que todos tenemos de hacer el bien, de marcar la diferencia en el mundo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creamos en este canal, si disfrutan de nuestras historias y de nuestras reflexiones, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán seguir acompañándonos en este viaje de descubrimiento y de celebración de lo bueno que hay en el mundo. Ahora sí, vamos con la historia de Hande y Kerem. Como les decía, la devastación causada por los terremotos en Turquía y Siria fue absolutamente indescriptible. Las imágenes que vimos en las noticias eran desgarradoras: edificios derrumbados, ciudades convertidas en escombros, gente buscando desesperadamente a sus familiares entre los restos. El dolor era palpable, la desesperación era abrumadora. Y en medio de ese caos, la necesidad de ayuda era urgente y masiva. En ese contexto, muchas figuras públicas, conscientes de su alcance y de su capacidad de movilización, se sumaron a las iniciativas de apoyo a las víctimas. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin, como no podía ser de otra manera, no fueron la excepción. Desde el primer momento, ambos se mostraron profundamente conmovidos por la tragedia y manifestaron su deseo de hacer algo para ayudar. Pero no se quedaron en las palabras. Rápidamente comenzaron a coordinar acciones para brindar apoyo a las personas afectadas. Se pusieron en contacto con organizaciones benéficas, participaron en campañas de recaudación de fondos y utilizaron sus plataformas en redes sociales para difundir información sobre cómo la gente podía colaborar. Sin embargo, lo que realmente conmovió al público fue que Hande y Kerem no se limitaron a donar dinero o a hacer llamados a la solidaridad. Ellos quisieron ir más allá, querían estar en el terreno, cerca de las víctimas, brindándoles apoyo moral y ayuda directa. Y así fue como, pocos días después de los terremotos, ambos viajaron a la zona de desastre para presenciar de primera mano la magnitud de la tragedia y para ofrecer su ayuda de manera personal. Imagínense la escena: Hande y Kerem, dos de las estrellas más grandes de Turquía, caminando entre los escombros, hablando con las personas que habían perdido todo, escuchando sus historias, consolando su dolor. Su presencia allí, en medio de la devastación, fue un rayo de esperanza para muchos. Les demostró que no estaban solos, que había gente que se preocupaba por ellos y que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudarles a salir adelante. Durante su visita a la zona de desastre, Hande y Kerem participaron en diversas actividades de apoyo. Ayudaron a distribuir alimentos, agua y ropa entre los damnificados. Colaboraron en la remoción de escombros y en la búsqueda de sobrevivientes. Jugaron con los niños, tratando de distraerlos del horror que les rodeaba y de brindarles un momento de alegría. Y sobre todo escucharon a las personas, les ofrecieron su apoyo emocional y les hicieron sentir que no estaban solos. Las imágenes de Hande y Kerem trabajando junto a los voluntarios, abrazando a las víctimas, consolando a los niños, dieron la vuelta al mundo y generaron una ola de admiración y de respeto hacia ellos. La gente valoró su humildad, su sencillez y su genuino interés por ayudar a los demás.
Demostraron que, más allá de su fama y de su éxito, eran personas con un gran corazón y con una profunda sensibilidad social. Pero no solo eso. Su presencia en la zona de desastre también sirvió para visibilizar aún más la situación y para generar conciencia sobre la necesidad de seguir brindando apoyo a las víctimas. Muchas personas, al ver a Ande y Kerem trabajando incansablemente para ayudar a los demás, se sintieron inspiradas a hacer lo mismo y se sumaron a las iniciativas de solidaridad. Y es que el impacto de su gesto fue mucho más allá de la ayuda material que brindaron. Su presencia allí, su apoyo emocional, su cercanía con las víctimas, fue un mensaje de esperanza, de aliento y de solidaridad que llegó al corazón de miles de personas. Les demostró que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel y que, juntos, podemos superar cualquier adversidad. Además de su trabajo en el terreno, Ande y Kerem también utilizaron sus redes sociales para difundir información sobre la situación y para solicitar ayuda a sus seguidores. Compartieron enlaces a organizaciones benéficas, promovieron campañas de recaudación de fondos y publicaron mensajes de apoyo y de aliento a las víctimas. Su influencia en las redes sociales es enorme. Tienen millones de seguidores en todo el mundo y su voz tiene un gran alcance. Por eso su llamado a la solidaridad fue escuchado por muchísimas personas que, al ver su compromiso y su dedicación, se sintieron motivadas a colaborar de alguna manera. Y es que el ejemplo de Ande y Kerem es inspirador. Nos demuestra que todos, independientemente de nuestra fama, de nuestro éxito o de nuestra posición social, podemos hacer algo para ayudar a los demás. No importa si es mucho o poco, lo importante es tener la voluntad de marcar la diferencia y de poner nuestro granito de arena para construir un mundo mejor. Su gesto también sirvió para romper estereotipos y para demostrar que las figuras públicas no son solo rostros bonitos o personajes de ficción. Son personas con sentimientos, con preocupaciones y con un profundo sentido de la responsabilidad social. Y cuando utilizan su fama y su influencia para hacer el bien, pueden generar un impacto positivo en la vida de miles de personas. La reacción del público ante el gesto de Ande y Kerem fue abrumadoramente positiva. Recibieron miles de mensajes de apoyo, de agradecimiento y de admiración por su trabajo y por su compromiso con las víctimas. Muchos los consideraron un ejemplo a seguir y los elogiaron por su humildad, su sencillez y su genuino interés por ayudar a los demás. Incluso muchas organizaciones benéficas y medios de comunicación destacaron su labor y los reconocieron como figuras clave en la movilización de ayuda a las víctimas de los terremotos. Su gesto fue un ejemplo de cómo la fama y la influencia pueden ser utilizadas para el bien común y de cómo las figuras públicas pueden convertirse en agentes de cambio social. Pero más allá de los reconocimientos y de los elogios, lo más importante es el impacto real que su gesto tuvo en la vida de las personas afectadas por el desastre. Su ayuda, su apoyo emocional, su presencia allí, fue un rayo de esperanza para muchos que lo habían perdido todo y les demostró que no estaban solos y que había gente que se preocupaba por ellos. Y es que en momentos de crisis como este, la solidaridad es fundamental. Es lo que nos permite superar la adversidad, reconstruir nuestras vidas y seguir adelante. Y el gesto de Ande y Kerem fue un ejemplo de solidaridad, de empatía y de humanidad que inspiró a muchas personas a hacer lo mismo y que contribuyó a aliviar el sufrimiento de quienes lo habían perdido todo. Es importante destacar que Ande y Kerem no son los únicos famosos turcos que se han movilizado para ayudar a las víctimas de los terremotos. Muchas otras figuras públicas han donado dinero, han participado en campañas de recaudación de fondos y han visitado la zona de desastre para brindar su apoyo. Sin embargo, el gesto de Ande y Kerem ha tenido un impacto especial debido a su popularidad y a su cercanía con el público. Su presencia allí, su trabajo junto a los voluntarios, su apoyo emocional a las víctimas, ha generado una gran repercusión mediática y ha contribuido a visibilizar aún más la situación y a movilizar ayuda a las personas afectadas. Y es que el poder de la influencia es innegable. Cuando las figuras públicas utilizan su fama y su alcance para promover causas nobles y para hacer el bien, pueden generar un impacto positivo en la vida de miles de personas. Y el ejemplo de Ande y Kerem es una prueba de ello. Por supuesto, es importante recordar que la ayuda a las víctimas de los terremotos no es solo responsabilidad de las figuras públicas. Todos podemos hacer algo para ayudar, por pequeño que sea. Donar dinero, colaborar como voluntario, difundir información sobre la situación, cualquier gesto cuenta y puede marcar la diferencia en la vida de alguien. La solidaridad es una responsabilidad compartida y todos tenemos el deber de contribuir a construir un mundo mejor, donde la empatía, la compasión y el amor sean los valores que guíen nuestras acciones. Y el ejemplo de Ande y Kerem nos recuerda que juntos podemos superar cualquier adversidad y construir un futuro más justo y más solidario para todos. Y ahora, mis queridos amigos, después de haber recorrido esta historia de empatía, de solidaridad y de humanidad, quiero invitarlos a reflexionar sobre el poder que todos tenemos de hacer el bien, de marcar la diferencia en el mundo.
No importa si somos famosos o anónimos, si tenemos mucho o poco, lo importante es tener la voluntad de ayudar a los demás y de poner nuestro granito de arena para construir un mundo mejor. El gesto de Hande y Kerem nos demuestra que la fama y la influencia pueden ser utilizadas para el bien común y que las figuras públicas pueden convertirse en agentes de cambio social. Pero también nos recuerda que la solidaridad es una responsabilidad compartida y que todos tenemos el deber de contribuir a aliviar el sufrimiento de quienes lo necesitan. Así que los invito a que se inspiren en el ejemplo de Hande y Kerem y a que busquen maneras de ayudar a los demás, ya sea donando dinero, colaborando como voluntarios o simplemente difundiendo información sobre causas nobles. Recuerden que cualquier gesto cuenta y que puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Y ahora, para ir terminando, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo y por haber compartido este momento conmigo. Espero que la historia de Hande y Kerem les haya emocionado, les haya inspirado y les haya recordado el poder que todos tenemos de hacer el bien. Recuerden que este canal está dedicado a celebrar el talento, la humanidad y las noticias que nos inspiran. Así que si les gusta el contenido que creamos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. También los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció la historia de Hande y Kerem, qué les inspiró y qué acciones piensan tomar para ayudar a los demás. Me encanta leer sus opiniones y saber que este canal es un espacio de reflexión, de inspiración y de conexión entre personas que comparten los mismos valores. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y para que podamos llegar a más personas con nuestras historias y nuestras reflexiones. Recuerden que juntos podemos hacer la diferencia y que unidos podemos construir un mundo mejor. Muchas gracias por su apoyo, por su cariño y por su compañía. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Que tengan un día maravilloso.